Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Aquí listo para platicar un poco de Andrés Guardado, que llegó a terminar su ciclo en el fútbol de Europa de manera brillante. Una carrera que será difícil de igualar. Me refiero en cuanto a los años disputados. Guardado tuvo casi 17 temporadas en el fútbol de Europa. No llegó a las 17 porque se ha regresado a terminar este año calendario con el León. 16 temporadas y media desde que se fue en la temporada 2007-2008 a jugar al Deportivo La Coruña. En mi opinión, únicamente Hugo Sánchez y Rafa Márquez están por encima de Guardado en cuanto a la historia de futbolistas mexicanos. Por ahí se ha hablado mucho, obvio, de Javier Hernández con una gran carrera, como el gran goleador de la selección mexicana, el segundo máximo anotador del fútbol mexicano en el balompié de Europa, pero no con la regularidad de Guardado. No hay que olvidar que Javier Hernández llega al Manchester, tiene un paso brillante en las primeras temporadas y después va perdiendo brillo. Eso lo lleva a irse al Real Madrid, en donde juega muy poco, no tiene grandes momentos, salvo aquel gol contra el Atlético de Madrid en unos cuartos de final de Champions. De ahí su paso muy bueno con el Bayer Leverkusen, regresa al fútbol de Inglaterra, después termina en Sevilla. Lo de Rafa y Hugo me parece que sí están en otro nivel, porque Hugo en su momento fue uno de los mejores delanteros del fútbol mundial, para algunos el mejor centro delantero de su época. No era fácil ser el mejor en aquellos años con Van Basten, con Romario, con Stoichkov y otros grandes futbolistas. Lo de Rafa también destacado, porque Rafa se convirtió en un titular en un club muy importante como el Barcelona y fue parte fundamental para el resurgimiento del Fútbol Club Barcelona como un club top. De hecho, Rafa coincidió con la llegada del Barcelona a convertirse en el mejor club del fútbol mundial. El Barça nunca había tenido una época tan gloriosa como la que vivió en aquellos años y él fue fundamental y además uno de los mejores defensas centrales de su momento. Pero después de ellos me parece que nadie se acerca a lo de Guardado, ni siquiera Javier Hernández, porque Guardado, quitando ese momento difícil en Valencia y quizá el paso por el Bayer Leverkusen, en los otros 3 equipos en los que jugó en el balompié europeo fue pieza angular, ídolo en La Coruña, en donde por un momento se convirtió en villano para la afición, que lo veía como un jugador que se quería ir cuando el club estaba por descender. Se quedó en la segunda división de España, ayudó a que el club regresara a la primera división y después salió de la institución como un héroe. En el PSV, también referente de un club que consiguió cosas importantes, y ni qué decir en el Betis, en el que más temporadas ha jugado en su carrera. Casi 7 años en el Betis, en el club en el que se convirtió en capitán y en el que seguía jugando minutos importantes, seguía siendo un referente en el vestidor a pesar de su edad avanzada. Así lo decía Manuel Pellegrini, su ahora ex técnico. En todos esos clubes se convirtió en figura, sin dejar de lado, claro, lo que hizo en la selección mexicana, con múltiples participaciones en Copas del Mundo, convirtiéndose en capitán del seleccionado nacional. Me parece que Guardado sirve como un gran ejemplo de profesionalismo, de entrega, de dedicación y de ganas de triunfar, a diferencia de tantos otros futbolistas mexicanos que caen en la zona de confort de una liga que te ofrece menos retos que el fútbol europeo, una liga en la que hay una enorme posibilidad de que ganes mucho más si juegas una larga carrera que si estás en el fútbol europeo, y que pues se convierte como en una sirena que atrae a los jugadores que llegan a irse a Europa y que a la primera situación complicada, al primer momento en el que extrañan casa, dicen, bueno, pues vámonos a México, más cómoda la situación, y no tiene nada de malo. Pero por eso esos jugadores, la gran mayoría de los que han pisado el fútbol europeo, surgidos de nuestro fútbol, mexicanos, no se convirtieron en referentes, no hicieron una carrera importante, no serán recordados como triunfadores en el mejor fútbol del mundo. Y Andrés Guardado sí, con esos brillantes casi 17 años en el mejor fútbol del mundo. Además, con un tema que me parece importante, con la labor social, con una fundación. Al estar en Europa creo que adquieres otra visión de la vida, y Guardado pues no ha dejado de lado eso, el buscar ayudar a otras personas gracias a la posición que ha adquirido por su brillante carrera como jugador de fútbol. Se le va a extrañar mucho en el fútbol europeo, pero a diferencia de otros no hay nada que recriminarle, no hay nada que lamentar o decir, uy, este jugador tenía el talento para haber brillado en el fútbol europeo y por X, Y o Z no lo hizo. Guardado aprovechó la oportunidad y se convirtió en una leyenda del fútbol mexicano. Don Andrés Guardado le dijo adiós al fútbol de Europa y ahora lo recibimos con los brazos abiertos en la Liga MX.